nosotros acá vamos a ver lo mismo que está presentando la autora. Sí, Sí, ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente acá en esta nueva reunión mensual de la Sociedad de Coloproctología. Antes de dar paso al tema del día de hoy, les quiero pasar algunos avisos de la sociedad. El primero es que les recuerdo que la modificación de los estatutos permite eh, nuevas categorías de miembros, incluyendo el miembro afiliado, aquel que no necesita tener un trabajo de ingreso, sino que cumpliendo ciertos requisitos puede incorporarse también como miembro de la sociedad y posteriormente, bajo ciertos criterios establecidos, puede alcanzar la titularidad. Y por supuesto está abierta la opción de presentar un trabajo de ingreso como opción de trabajo directo a ser miembro titular. Así que los invito a participar de la sociedad. Una de las cosas que eh, beneficia a aquellos miembros de la sociedad y que eventualmente alguno de ustedes pueda haber recibido dentro de sus correos es esto que están viendo acá. Todos los años la sociedad con la proctología tiene un concurso de fomento a la investigación, en este caso por supuesto el año 2024, con los objetivos de financiar proyectos de investigación para aquellos miembros de la sociedad. Eh, el proceso de postulación parte la próxima semana, tenemos todo el mes para poder presentar un concurso, las bases si quieren, si les interesa, me pueden escribir a mí o a Margarita Ferrer para que se las envíen. Y básicamente el monto a repartir son 3 millones de pesos para cubrir los gastos que se hayan descrito en el proyecto de investigación. Así que eso es una de las cosas que los quiero invitar a participar. Como les digo, para participar pueden ser miembros, o sea, les conviene ser miembros, por supuesto, para poder participar. Y la otra actividad que les quería comentar, que es un trabajo colaborativo, es este proyecto de investigación al cual estamos invitados todos los centros nacionales. Yo tengo entendido que hay algunos centros nacionales que ya están participando, pero la invitación está lanzada. Es un estudio de evaluación de resultados a corto plazo de procedimientos de urgencia. Participan varios centros de Latinoamérica. El objetivo es evaluar las indicaciones, abordaje y resultados. Esto es un trabajo colaborativo, más bien descriptivo que intervencional, pero que nos permite tener una idea de cuáles son los procedimientos que más se realizan en el contexto de la urgencia. Y nuevamente, ahí abajo están los contactos, si ustedes se quieren contactar, o se contactan conmigo directamente si es que necesitan alguna información más directa o algún que les interesa participar como colaboradores del estudio. Bueno, eh, sin más preámbulos, invito a participar, a tomar control de la reunión al doctor Mario de Drapo. En general, como ustedes se han dado cuenta, nosotros tratamos como sociedad de que sean los centros formadores los que participen de las reuniones mensuales, en este caso el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El doctor Ade Drapo, expresidente de la sociedad, va a moderar la mesa del día de hoy, así que le invito que presente a su presentadora y a sus invitados. Doctora Derapo, muy buenas noches. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias Felipe. Gracias por la invitación a participar y también con el tema que me parece muy interesante. En esta reunión vamos a hablar básicamente de prevención de filtración de anastomosis y para ello me pareció muy interesante armar una presentación y después una mesa de discusión en que y pudiéramos incluir eh, a gente de las empresas de Stapler que son los más grandes que todos conocemos, con la idea de que nos cuenten sobre la innovación y la evidencia que tienen con respecto a esto. Eh, Voy a presentar a todos los de la mesa y y a la presentadora y luego comenzamos. La doctora Paulina Avara será quien presentará eh,
en esta oportunidad. Y la Paulina cirujana que trabaja en el Hospital de San Felipe y durante el año, cerca de 6 meses, estuvo con nosotros como fellow de investigación en el equipo coloprocto de nuestro hospital. Eh, Tenemos a dos viejos conocidos, como el doctor Barrera y el doctor Andrés Larach, quienes todos conocemos como miembros de esta sociedad y que habitualmente están participando. Y además hay dos colegas que se los presento, la doctora Pilar Ceballos, ella es la Principal Medical Science Surgical and Endoscopy para Latinoamérica de Medtronic. Ella es uróloga y nos va a presentar la evidencia e innovación desde el punto de vista de Medtronic. Y tenemos también al doctor Pablo Cubillos, quien es Medical Affairs Manager de Johnson Johnson, quien hará lo mismo desde su punto de vista. La idea, y ya lo hemos conversado, es que esto sea una presentación en base a evidencia. No, la idea es que no haya nada desde el punto de vista comercial, obviamente. Entonces, sin más preámbulos, dejo con usted a Paulina Vara, quien nos hará la presentación. Muchas gracias, Doc, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Mm, Ahí, bien. Entonces, mi nombre es Paulina Vara, yo soy cirujana general de San Felipe y como bien dijo el Doc, estuve haciendo el fellow de investigación el año pasado y un poquito este año, y el tema que nos convoca hoy día es avance en la prevención de filtración anastomótica, ¿qué hay de nuevo? Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poquito de introducción y qué es lo que sabemos de filtración anastomótica. Después vamos a ir, en cuanto a lo que sabemos, un poquito de los factores de riesgo y prevención, y después qué hay de nuevo, un poquito de las nuevas tecnologías. ¿Ya? Como introducción, vamos a ir al callo. ¿Ya? La filtración anastomótica es una de las complicaciones más perjudiciales en la cirugía colorectal porque tiene un impacto en la morbimortalidad. 20 a 35% en morbilidad y en cuanto a mortalidad del 2 al 16,4%. ¿Qué aumenta? Aumenta el síndrome de resección anterior baja, aumenta la mortalidad en adultos mayores, aumentan los días de estadía hospitalaria, las tasas de reintervenciones, la recurrencia tumoral cuando estamos hablando de cirugía oncológica y también la sobrevida a largo plazo, de nuevo en contexto de cirugía oncológica. La incidencia de 3,5 a 15% cuando se incluyen anastomosis colorectales bajas, mientras más baja, mayor riesgo, y 75% van a ocurrir en las anastomosis rectales, ¿ya? El porcentaje reportado de las ostomías permanentes de filtración anastomótica, porque usualmente cuando se complican, ¿no es cierto?, terminamos con una ostomía, varía entre un 56 a un 60%. Por lo tanto, es una patología que es una complicación que es bastante relevante. Antes de partir con filtración, con el tema propiamente tal, el doctor Owen Korn, que yo creo que de acá muchos lo conocen, me dejó un extracto de su charla, digamos, que hace del paciente complicado. Y en esta charla quería poner un pedacito porque creo que hace una reflexión bastante interesante y bastante cierta. A veces nos olvidamos e incluso nos jactamos con cierta soberbia. Hace unos cuantos años atrás usamos una frontera y quizá no debimos cruzar con tanta rapidez. Dicen que la medicina y la cirugía en particular atenta contra la segunda ley de la termodinámica. Yo no sé qué significa eso, pero algo de eso debe haber. Porque ustedes entenderán que no puede ser normal que seamos capaces de sacar el apéndice, sacar la vesícula, sacar el páncreas, cambiar el hígado, sacar un hígado enfermo y poner en su lugar el hígado de una persona sana, un hígado de otra persona, un hígado que viene quizás de dónde, que viene en un cooler.
Asimismo sacamos el estómago y unimos de otra manera, y hablar del corazón, el pulmón, la tiroides, y la mitad del cerebro. Y después queremos que no pase nada, nada. Entonces, claro, efectivamente nadie quiere que nos pase nada y ese es el motivo de esta charla, cómo prevenir la filtración anastomótica. Entonces, partiendo por lo que sabemos, vamos a ahondar primero en los factores de riesgo. Sabemos que existen factores relacionados con el paciente, con la cirugía y con la microbiota intestinal, y la verdad es que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Respecto a las condiciones del paciente, sabemos que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables está la obesidad, que se considera en el fondo, de acuerdo al IMC, ¿no es cierto? La malnutrición, que es la pérdida de peso mayor al 10% de la masa corporal que tenía el paciente antes. La sarcopenia, que la verdad es que así como la pérdida de peso es importante, la pérdida de masa muscular también lo es. Esta se puede medir en un escáner, en general se mide a nivel del psoas en L3, que se mide el diámetro del psoas. La anemia, que toda anemia tiene más riesgo, pero ya una anemia menor a 8,4 de hemoglobina, ya se ve que aumenta ya de forma significativa el riesgo de filtración anastomótica. La hipoproteinemia, hipoalbuminemia, que son factores de riesgo conocidos, la hiperglicemia intraoperatoria, o sea, en la cirugía, un mal control glicémico del paciente también aumenta el riesgo de filtración anastomótica. El uso de AINES postoperatorio, que en realidad eso es un poquito controversial, pero igual se ha visto que lo aumenta especialmente los que no son selectivos, ¿ya? El abuso de OH, más que el alcohol en sí, la verdad es que tiene que ver un poquito que los pacientes que abusan de OH también tienen problemas nutricionales. El tabaquismo, ¿no es cierto?, que altera la cicatrización. Y dentro de los no modificables, los hombres, especialmente por su anatomía y su pelvis más estrecha, y que cuando tienen obesidad también tienen más grasa intraabdominal. Las comorbilidades asociadas, como por ejemplo una que es bien relevante sería la enfermedad de tejido conectivo, la diabetes, que si bien es una comorbilidad, es un factor de riesgo independiente a los otros factores. El uso de corticoides en dosis altas, que se considera que son dosis altas mayor a 20 miligramos de prednisona al día. Inmunosupresores, aunque se ha visto, por ejemplo, que pacientes que utilizan tacrolimus, si se suspende antes de las 6 semanas previo a la cirugía, con eso logramos disminuir el riesgo de filtración y en estadios tumorales avanzados. También por un tema anatómico, como en el fondo de la que están más adheridos, de la parte en el fondo técnica de la cirugía. Respecto a indicadores de laboratorio, el recuento de glóbulos blancos, la PCR y la procalcitonina, hay estudios que postulan que su elevación preoperatoria también tendría un rol, que en pacientes que preoperatoriamente están elevados tendrían un mayor riesgo de filtración anastomótica. Sin embargo, esa evidencia, la verdad es que no es de buena calidad, no se ha demostrado que sea algo estadísticamente significativo. Creo que falta evidencia para poder decir que realmente son un factor de riesgo, pero sí en el postoperatorio tienen un rol súper importante para pesquisar las filtraciones anastomóticas de forma precoz. Respecto a los factores relacionados con la cirugía, bueno, están las cirugías de urgencia, ¿no es cierto?, que tenemos más riesgo de filtración, especialmente en pacientes que están con obstrucciones, peritonitis, ¿no es cierto?, en que los tejidos no son los más adecuados. La conversión, más que la conversión en sí, la verdad es la causa de por qué convertimos, ¿no es cierto? En general, una cirugía que está muy difícil, que los tejidos están inflamados, donde ocurren lesiones, digamos, va a haber más riesgo de filtración anastomótica. En anastomosis bajas, colorectales o colonales, que es un poquito también algo que habíamos mencionado antes, cuando uno realiza múltiples disparos en las anastomosis mecánicas, eso también aumenta el riesgo de filtración. La tensión anastomótica, ¿no es cierto? Por algo se postula que las anastomosis deben ser sin tensión, porque si no aumenta el riesgo de filtración. Que tenga una irrigación deficiente, ¿no es cierto? Porque si no se produce necrosis y dehiscencia en la línea de sutura.
Hipoxia tisular, que esto es como un tema aparte, que se refiere en el fondo a pacientes que intraoperatorio tienen grandes pérdidas sanguíneas, ya más de 200 a 750 ml de pérdida, se dice que tiene mayor riesgo de filtración, y el uso de drogas vasoactivas intraoperatorias, ya porque eso también produce hipoxia tisular. Y además, un tiempo operatorio prolongado aumentaría el riesgo de filtración. Respecto al rol de la microbiota intestinal, todos sabemos que, ¿no es cierto?, existe flora usual que tiene el colon, pero cuando se produce un desbalance y sobrecrecimiento de alguno de ellos, también se ha visto que tienen un rol en la filtración. Por ejemplo, el Enterococcus fecalis tiene un rol en la degradación del colágeno, por lo tanto, cuando hay sobrecrecimiento de este, aumenta el riesgo de filtración. La pseudomonas, cuando es del fenotipo virulento, este va a aumentar la actividad de la colagenasa, destruye células epiteliales, dañando la mucosa intestinal. Escherichia coli disminuye la proliferación fibroblástica y aumenta la actividad de las colagenasas, también produciendo algún rol en cuanto a la filtración. Y el Bifidobacterium deteriora la perfusión local y también en el fondo produce hipoxia tisular. Por lo tanto, si el rol de la microbiota pareciera también ser relevante, ¿no es cierto?, después para las medidas de prevención. Ahora, de prevención, ¿qué es lo que ya sabemos, ¿no es cierto? En cuanto a los factores relacionados con el paciente, mejorar el performance status del paciente va a hacer que llegue en mejores condiciones. Y como a una cirugía, ¿no es cierto? Que una agresión son cirugías grandes, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, que el paciente deje de fumar, el cese del alcohol. Ya después el tema del control de peso, ¿no es cierto? El control de las enfermedades de base. Obviamente un paciente con enfermedades de base descompensadas va a tener un impacto, ¿no es cierto?, en el organismo y por lo tanto muchos de esos impactos muchas veces afectan nuestra anastomosis. Respecto a los suplementos nutricionales, sabemos que el paciente tiene que llegar bien nutrido. Si el paciente no está en condiciones nutricionales óptimas, muchas veces se debe hospitalizar para nutrición parenteral, ¿no es cierto?, prequirúrgica, pero ahora también hay nuevos suplementos nutricionales que vía enteral tienen bastante buenos componentes y ya no, ahora se ha visto que ya no es necesario hospitalizar al paciente, sino que también se puede realizar esa prehabilitación, digamos, en la casa. La nutrición enteral precoz postoperatoria también disminuye el riesgo de filtración anastomótica y acá tenemos nuevamente tanto como factor de riesgo como preventivo evitar el uso de AINES. Como les comentaba, esto igual es controversial, pero los COX-2 tendrían menos riesgo de filtración, o sea, de preferir alguno, preferir los que son selectivos. En factores relacionados a la cirugía, usualmente lo que hacemos es la evaluación macroscópica de la perfusión. Ya en el fondo cuando ligamos la arteria, vemos cómo está el colon, vemos qué segmento se pone isquémico, ¿no es cierto? Y ahí es donde hacemos la sección. Se ha visto que conservar la arteria cólica izquierda disminuiría el riesgo de isquemia de la anastomosis, por lo tanto, de ser posible, se debiese intentar conservar. Si bien esto no es estadísticamente significativo, en realidad no aumenta el pronóstico en cuanto a resección ganglionar, por lo tanto, pudiese ser una medida, ¿no es cierto?, buena para poder prevenirlo, la isquemia. En cuanto a los test intraoperatorios para verificar la anastomosis, tenemos la prueba neumática, la rectoscopía intraoperatoria y la colonoscopía intraoperatoria. Estas herramientas en el fondo nos permiten cambiar conducta. Si intraoperatoriamente vemos que está fugando aire o que vemos que la anastomosis, el anillo no está completo o que al mirarlo a la rectoscopía hay algún defecto, obviamente nos permite tomar medidas en ese momento para que el paciente no se nos complique después. En cuanto a sutura mecánica versus manual, la verdad es que no hay diferencia estadísticamente significativa en colon derecho, pero en el resto de los segmentos sí pareciera ser mejor la anastomosis mecánica y además ayuda a estandarizar la técnica. Por lo tanto, tiene beneficios, disminuye el riesgo, el tiempo operatorio, que también es un factor de riesgo. Por lo tanto, tenerla disponible uno debiese preferir la anastomosis mecánica.
y intentar de que sea un disparo versus más de uno, ¿no es cierto? Porque ya vimos que mientras más disparos, más riesgo de filtración. En cuanto a la sutura laparoscópica versus la robótica, en general se postulaba que la robótica es mejor porque se puede articular de mejor forma cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la pelvis. Porque muchas veces los staplers que no son articulados y que son más rígidos, digamos, no logramos angularlos bien y a veces necesitamos más de un disparo para poder realizar la anastomosis. Sin embargo, ahora están saliendo nuevos staplers que también son laparoscópicos y articulados, por lo tanto eso podría cambiar. En cuanto a la ostomía derivativa, más que prevenir si bien es como controversial si previene o no previene la filtración, pero lo que sí tiene un rol bien importante es que el paciente haga una complicación grave producto de esa filtración. Se ha visto que hay criterios establecidos para cuándo o no usar la ostomía derivativa y después también vamos a hablar un poquito de eso. Y respecto al drenaje pélvico, la verdad es que no previene, pero es un poco lo mismo. O sea, si tenemos un paciente que se produce una filtración anastomótica y tenemos un drenaje, muchas veces si esa filtración es pequeña, se puede conducir y en el fondo nos ayuda a que el paciente no tenga una complicación grave. Respecto a la microbiota, acá tiene un rol lo que es la preparación de colon. Se ha visto que la preparación de colon por sí sola no disminuye el riesgo de filtración, pero la preparación de colon combinado con antibióticos sí mitiga estos potenciales efectos deleterios de la carga bacteriana colónica que vimos previamente. Y también se ha visto que cuando se usa profilaxis combinada, ¿a qué me refiero? Oral, antibióticos orales y después alguna dosis de antibiótico endovenoso preoperatorio, también disminuiría el riesgo de filtración. Entonces, todo lo que he hablado hasta ahora ya lo sabemos, o más o menos probablemente lo hayan escuchado. Pero, ¿qué es lo nuevo en cuanto a filtración? Bueno, está el Colon Leakage Score, que en realidad no es tan nuevo, pero creo que no se utiliza tanto. Por lo tanto, me voy a detener un poquito en eso. Y también vamos a hablar de las nuevas tecnologías. El Colon Leakage Score es un trabajo o un score que propone Becker el año 2011, en donde se identifican distintos factores de riesgo, que es un poquito los que mencionamos antes, y ven su rol como predictor de filtración en anastomosis colorectales. Entonces, a cada factor de riesgo se le asigna un puntaje, por ejemplo, por edad, por sexo, el ASA, el índice de masa corporal, hábitos tóxicos, terapia adyuvante, si la cirugía es o no de urgencia, etc. En el fondo, acá son varios los factores que se consideran, se les da el puntaje y se ve que en puntaje sobre 11 puntos tiene mayor riesgo de filtración anastomótica y por tanto se debiese recomendar el uso de estomas de protección. Por lo tanto, es un score que es interesante porque en el fondo nos cambia conducta. Quise poner este trabajo porque es un trabajo chileno de la clínica Indisa que usaron este score el año 2018. Entonces, como para ver un poco cuáles son los resultados locales, ¿ya? De 187 pacientes que se operaron de cáncer de colon izquierdo, excluyen 7 porque las fichas estaban incompletas, faltaba información, finalmente quedan 180, ¿ya? Esto es un estudio que es retrospectivo. 122 pacientes se hizo anastomosis colónica y 58 de recto, sin ostomía derivativa, eso era parte de los criterios de inclusión, y como resultado ven que 12 pacientes filtraron, lo que representa un 6,6%, y de ellos el 3,2%, o sea, de la anastomosis de colon 3,2% filtraron, y de las de recto 13%, es un poco concordante con lo que ya se sabe. La media del Colon Leakage Score fue de 11,5 puntos, ya en los pacientes que filtraron, con una desviación estándar de 3,16 y un valor P que es estadísticamente significativo. Por lo tanto, esta es la distribución de los pacientes, los azules son los que no filtraron, los rojos son los que sí filtraron, acá tracé la línea roja, ¿no es cierto?, en los 11 puntos más o menos, y se ve que efectivamente algo de correlación tiene, ¿no es cierto?
Al calcular el riesgo de filtración según el área bajo la curva, divide distintos valores predictivos positivos en bajo, moderado o alto. Y finalmente lo que va a concluir este estudio es que este score es una herramienta que sí permite predecir el riesgo de filtración anastomótica, un área bajo la curva, un valor predictivo positivo de 0,89 y un odds ratio de 1,48. O sea, por cada punto que aumenta con mi punto, el puntaje, ¿no es cierto?, el colon leakage score, aumenta mi riesgo de que el paciente filtre en 1,48 veces, ¿ya? El valor corte ya dijimos que era de 11, con una sensibilidad de 67% y una especificidad de 89%, pero las limitaciones, bueno, un estudio que fue en un solo centro, retrospectivo, pero lo más interesante, como les decía, es que este score sí nos cambia conducta y nos invita, digamos, a realizar una ostomía derivativa proximal en pacientes con alto riesgo. Ya, ¿qué más hay de nuevo? El verde de indocianina, ¿no es cierto? El verde de indocianina, la verdad es que tiene hartos usos. Dentro de los usos también estaría la filtración, o sea, el tema de ver cómo está la irrigación de mi anastomosis, que ya sabemos que si está que es isquémica, ¿no es cierto?, tiene riesgo de filtración. ¿Y cómo se utiliza? ¿Qué es lo que es? Acá les voy a hablar un poquito de eso. El verde indocianina es un fluoróforo hidrosoluble que puede ser captado y reflejado cuando le aplicamos una luz infrarroja con un dispositivo en forma de fluorescencia, ¿ya? Entonces, después de que hacemos la anastomosis, se diluye, que acá está un poquito la receta de cocina de este estudio, pero la verdad es que hay muchas. Acá diluyen 25 miligramos en 10 ml de agua inyectable. La dosis calculada para cada paciente es entre 0,1 a 0,5 miligramos por kilo. Y desde la aplicación, el tiempo en que inicia a actuar es variable, ¿ya? De entre 35 a 90 segundos, pero el momento ideal para evaluar la perfusión es esperar entre 1,5 a 3,5 minutos. Y la distancia en que yo pongo la cámara para poder evaluar bien el verde, en el fondo cómo está la irrigación, es a 5 centímetros de la anastomosis. Entonces, acá tenemos una imagen, ahí está la línea anastomótica, está bien verdecita, ¿no es cierto? Y este es el colon y el recto. Por lo tanto, podemos decir que esta anastomosis está bien irrigada. Y acá les tengo un pequeño videito que es de este mismo trabajo, no es mío, ¿ya? En donde se ve el colon, ya se aplicó el verde, se ve claramente acá, ¿no es cierto?, la línea de dónde está irrigado y dónde no, y acá ya está hecha la anastomosis, ahí se ve la línea de sutura, y se ve, ¿no es cierto?, que está irrigada hacia el fondo y hacia adelante, por lo tanto es una anastomosis que está muy bien irrigada. ¿Qué es lo que concluye este estudio? Que en filtración anastomótica muchas veces hay controversia respecto a los resultados. En los últimos metaanálisis, que son los del 2022, ven que el uso intraoperatorio del verde de indocianina para evaluar perfusión tiene tasas significativamente menores de filtración anastomótica. ¿Ya? Los resultados controversiales eran en metaanálisis que eran más antiguos, pero en los últimos la verdad es que se ha visto que sí es útil, que sí es bueno y que sí marca una diferencia. Y otro de los metaanálisis que hubo reporta que la tasa media ponderada de cambio de conducta en el plan quirúrgico intraoperatorio es del 9,6%. O sea, en pacientes que le iban a hacer la sección a un nivel, cambiaron el sitio de sección. O de repente anastomosis que ya estaban hechas, que ven que quedan isquémicas, se vuelven a confeccionar. Por lo tanto, pareciera tener un rol bastante importante para prevenir, ¿no es cierto?, nuestra filtración anastomótica. Y este es un estudio, ya que es un estudio de Zaragoza, que también compara un poquito estos resultados. Entonces se toma una muestra de 59 pacientes que tienen patologías neoplásicas no metastásicas, que son de resolución electiva. Acá sí evalúan distintos segmentos de colon, derecho, izquierdo y recto. La técnica quirúrgica es la misma para todos los pacientes y se realiza vía laparoscópica sin ileostomía de protección. ¿Ya? Y en cuanto a los resultados, se ve que la dehiscencia anastomótica se produce dehiscencia en 3 pacientes, de los cuales 2 era una anastomosis rectal y una era de colon descendente,
todos con un Likert score menor a 11. Por lo tanto, ¿por qué puse este estudio? Porque igual es interesante que el Likert score no es infalible, ¿no es cierto? Y de repente necesitamos otro elemento, como por ejemplo este, que la verdad es bastante bueno, que también nos ayuden a reducir el riesgo. Y lo otro interesante es que hay cambio en el sitio de anastomosis en 9 pacientes, ya un poco lo que hablaba el otro estudio. Y de estos 9 pacientes, ninguno tuvo filtración anastomótica. Ya, respecto a las líneas de sutura, no voy a hablar tanto de las líneas de sutura, pero este trabajo sí es interesante, como también ahí después las distintas empresas van a hacer de lo suyo. Pero este trabajo es un trabajo que compara la doble línea de Stapler versus la triple línea de Stapler. Es un trabajo bastante nuevo, un metaanálisis del 2024, en donde, así que está recién salido del horno, en donde los criterios de inclusión consideran estudios clínicos randomizados o observacionales de cohorte y ven 2 versus 3 líneas de sutura mecánica. Las anastomosis izquierdas incluyen anastomosis izquierdas colocolónicas, colorectales y coloanales, y utilizan estables lineales y circulares en contexto de cirugía, tanto electiva como de urgencia. Y miden múltiples outcomes, pero la verdad es que yo acá solo les voy a hablar de la filtración anastomótica. Entonces, se tomaron inicialmente muchos estudios que después de sacar los que estaban duplicados, aquellos que no cumplían los criterios de inclusión, aquellos que se tuvieron que excluir porque el diseño estaba mal hecho, porque la intervención no estaba bien hecha o porque la población no era la adecuada, finalmente quedaron 6, que no son tantos, pero si se fijan de estos 6, la verdad es que la calidad de evidencia es bastante buena, excepto en este último estudio, ¿no es cierto?, que tiene sesgos importantes en cuanto a la medición de los resultados y en cuanto a la selección de los resultados que se reportaron. Esta es la columna de filtración anastomótica en donde pareciera, al menos a priori, de que sí existe una diferencia, ¿no es cierto? Los que tienen triple línea de sutura, por ejemplo, acá 0 versus 9, acá filtraron 6 versus 19, o sea, pareciera que los números son bastante prometedores, ¿no es cierto? Y cuando hacemos el metaanálisis, o sea, que se juntan todos estos estudios y se estima el valor, digamos, se ve que sí es estadísticamente significativo, que favorece una menor filtración anastomótica en pacientes en los que tienen una triple línea de sutura. Otras cosas nuevas, bueno, están los recubrimientos anastomóticos, que existen adhesivos para tejidos o sellantes de fibrina. Los adhesivos para tejidos en general son elementos que se polimerizan y forman un enlace con un sustrato, que en general acá ese sustrato, ¿no es cierto?, va a ser el colon. Y los sellantes de fibrina son barreras que sirven para cubrir y proteger sitios con susceptibilidad de filtración. Y estos pueden ser ambos, tanto biológicos como sintéticos. Entonces acá tenemos un estudio que también es un metaanálisis, que es del año 2023, en el cual compara un poquito el uso de adhesivos y sellantes en anastomosis colorectales. Se incluyeron inicialmente 1.219 estudios, pero después de, obviamente, hacer toda la limpieza quedan 7, ya que en realidad tampoco son tantos. Y de estos 7, al revisar los resultados, nuevamente, pareciera ser que el uso de estos elementos efectivamente disminuyen el riesgo de filtración, pero sin embargo, al mirar la significancia estadística, vemos que el único que es estadísticamente significativo es este estudio de Oliver del año 2015, ya en donde sí tenemos un p-value estadísticamente significativo. ¿Qué es lo que utilizaron acá? Utilizaron el Tisukol Duo, que es un fibrinógeno, ya que es en spray, es biológico, y acá en el fondo ponen cómo lo aplican, ¿no es cierto? Con una pequeña capa se aplica sobre la línea anastomótica, y acá cuántos ml usaron. Y quisiera destacar este otro estudio, que si bien no es significativamente estadístico, es un estudio chileno también, de la Universidad de Concepción, que me gustó bastante,
Este estudio utiliza plasma rico en fibrina y leucocitos para la prevención de la fuga anastomótica en anastomosis colorectales, y en el fondo ahí hacen un ensayo clínico aleatorizado. Lo que me gusta de este estudio es que está súper bien explicado cómo hicieron la técnica. En el fondo, esto es importante porque se pudiese replicar. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se toma una muestra de sangre del paciente, se centrifuga, ¿no es cierto? Y después se va a separar el plasma, ¿no es cierto? Y quedan acá unas membranas. Y son estas membranas que las aplican sobre el ambil previo a la confección de la anastomosis. Ya es una técnica que aparentemente es fácil, que puede ser replicable, y si bien los resultados no son estadísticamente significativos, como que igual tiende a mostrar alguna diferencia. ¿Y por qué creo que es interesante? Porque en el fondo, al ser fácil, o sea, o aparentemente pareciera ser fácil poder aplicarlo, quizás si ya tenemos un estudio chileno y más centros pudiesen intentarlo, podríamos tener un mayor número de pacientes y poder ver, y un estudio multicéntrico, digamos, donde podríamos ver si efectivamente estos números tienen significancia estadística o no. Bien, respecto a otro tipo de recubrimiento anastomótico están los parches omentales. El objetivo de estos parches es envolver la anastomosis con un flap de aumento pediculado que también podría prevenir la filtración anastomótica. Existen múltiples técnicas para poder hacerlo. Esta es una de ellas, pero que también me gustaron las imágenes como porque son bastante explicativas. Entonces se coloca el flap mental, ¿no es cierto?, en el anvil, y posteriormente se procede a la confección de la anastomosis. ¿Ya? Esa es una de múltiples técnicas. Y finalmente queda así con el recubrimiento del flap sobre la anastomosis, y al realizar la colonoscopía, esta es la visión que uno tiene. Este es un metaanálisis que habla de esta técnica, ¿ya? Que utiliza la aumentoplastía y ve si efectivamente reduce o no reduce la filtración anastomótica. Y en este metaanálisis, de nuevo, muchos estudios, 1287, finalmente van a quedar 4, y sí se ve, o pareciera ser, que existe una diferencia significativamente estadística en aquellos pacientes en que se usó la aumentoplastía. Ya, este es el resultado a nivel global de filtración anastomótica, y acá en el fondo es un resultado a nivel de la anastomosis, de la filtración clínica de la anastomosis, ¿ya? Respecto a la filtración radiológica de la anastomosis, la verdad es que no muestra significancia estadística. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Que son solo 4, son bien poquitos. ¿Ya? Incluye todas las anastomosis intestinales, no solo las colorectales, y los grupos la verdad es que no son comparables, ¿ya? Por eso en realidad tan bueno no es este estudio, pero en realidad era el más reciente y el que mostraba algún tipo de resultado. ¿Por qué los grupos no son comparables? Porque tienen distintas indicaciones, hay distintas técnicas de aumentoplastía, algunos estudios son cirugías de urgencia, otros con cirugía electiva, los datos demográficos están incompletos, por lo tanto es súper difícil poder extrapolar estos datos y poder aplicarlos, ¿no es cierto?, a cualquier población. Y respecto a las últimas nuevas tecnologías que voy a hablar, es la anastomosis por compresión. La anastomosis por compresión es una tecnología que la verdad es que no es tan nueva, la verdad de hecho es bastante antigua, pero que se ha modificado en el tiempo. Y se ha visto que tiene buenos resultados en cuanto a la filtración y estenosis, pero no se ha demostrado que sea superior a las técnicas convencionales. Este es un stapler, ya que si uno lo ve es súper parecido a la sutura mecánica que usamos usualmente, ¿no es cierto?, al circular. Y si se fijan tiene como varias partes, ¿no es cierto? Este anillo, hay un anillo que en el fondo es el que se pone en el segmento proximal, que se le encaja al anvil, y posteriormente a este stapler, digamos, o sea, perdón, a este dispositivo, cuando se tira la carga, que en realidad no es una carga, sino que libera una segunda parte del dispositivo que se ancla con esto. Entonces, finalmente, sin tener realmente una línea de sutura, sino que solo un sistema como por imanes, se puede decir,
afrontan los dos bordes, ya el proximal y el distal. Existe ahora un nuevo dispositivo que es más nuevo que este que les estoy mostrando y que se lanzó hace muy poquito. Estos son los anillos que les mencionaba previamente, ya que finalmente quedan encajados. Y que se llama el CIRREX. El CIRREX, este es un estudio bien nuevo también, del 2023, en el cual se está probando, digamos, esta tecnología en anastomosis colorectales, específicamente en la resección anterior. Y si se fijan, este tiene dos aplicadores. Uno se llama L, que es para el aplicador de la laparotomía, y el otro es el R, que es para el aplicador rectal. ¿Ya? Y si se fijan, así queda el asa proximal, al cual se le encaja el anvil, ¿ya? Y el distal en el fondo no se ve porque se pone vía transanal. Y tiene además, trae este medidor de anillos para saber más o menos cuál es, o sea, para saber exactamente, más que más o menos, cuál es el mejor anillo o cuál es el tamaño que yo debo utilizar. ¿Ya? Y otra cosa novedosa que tiene este es que además de tener los anillos y que en el fondo es una anastomosis por compresión, tiene además una especie de sonda que sale hacia afuera y que nos permite dos cosas. Primero, medir cuál es la presión que existe, la presión de compresión entre ambos anillos, y por otro lado nos permite hacer pruebas, por ejemplo la prueba neumática en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Nos permite inyectar medio de contraste y bajo radiología, ¿no es cierto?, podemos ver si efectivamente hay una filtración anastomótica o no. ¿Cuáles son las ventajas? Que está creado para anastomosis tanto por vía abierta como laparoscópica, que mide la presión de contacto anastomótico, que postula que debe ser entre 145 a 300 para que sea milibar, para que sea óptima, y además puede evaluar la integridad de la anastomosis bajo rayo o bajo visión directa en el intraoperatorio. Y una vez acá vemos que esto va cicatrizando y sigue cicatrizando y ya esto ya está 100% cicatrizado, los anillos se van a separar por esta necrosis que se va produciendo, adquiriendo la forma del lumen correspondiente al anillo externo, y finalmente esto se cae solo. Entonces, en este estudio se evaluaron 21 pacientes, 11 por vía laparotómica y 10 por vía laparoscópica, y en 6 pacientes que tuvieron anastomosis, en 6 pacientes con anastomosis intraabdominal, se vio que presentaron una presión más o menos baja, y de ellos uno filtró. Entonces, inmediatamente al filtrar uno, fijaron un mínimo mayor. Por lo tanto, los otros pacientes que tenían bajo 85, se decidió realizar una anastomosis convencional. ¿Ya? Por lo tanto, también esa medición de presión nos cambió la conducta. ¿Ya? Y en 15 pacientes con anastomosis transanales, en que la presión era entre 145 a 300, ninguno tuvo la filtración. Por lo tanto, también acá nos muestra la importancia de tener la presión adecuada, y que en el fondo, si tenemos una presión adecuada, no debiésemos tener filtración anastomótica. Esta es la visión que tiene posterior una colonoscopía entre 4 y 25 semanas del postoperatorio. Estos son 2 pacientes en donde se puede evaluar la anastomosis, que la verdad es que queda súper bien. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la filtración anastomótica es un riesgo conocido en la cirugía colorectal, que tiene un impacto súper importante en la morbimortalidad. Debemos conocer los factores de riesgo porque sabemos que hay conductas que se pueden modificar, otras que no, pero en el fondo hay cosas que sí se pueden mejorar para poder disminuir el riesgo de filtración. Las medidas preventivas, dentro de lo que conversamos, está el Colon Leakage Score, que tiene súper alta utilidad para ver en qué pacientes vamos a plantear una ostomía de protección. Ahora, nada es más importante, ¿no es cierto?, que tener una técnica quirúrgica adecuada, ¿no es cierto?, que la anastomosis se vea vital, en el fondo que no tenga isquemia, que esté libre de tensión, hacer la anastomosis más adecuada para
cada segmento, ¿no es cierto? Y las otras cosas que en el fondo técnicas que ya se mencionaron previamente. Y lo otro que también tenemos aparición de nuevas tecnologías, pero que si bien se ven buenas y prometedoras, la verdad es que ningún estudio ha demostrado que sean ampliamente superior, ¿no es cierto?, a una de otra. Sí, creo que es súper importante de estas nuevas tecnologías poder adecuarse y adaptarse a la realidad local, porque obviamente no siempre tenemos en todos los lugares los implementos para poder, por ejemplo, hacer verde indocianina, que la verdad es que se ve que es bastante bueno, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que tenemos que adaptarnos un poquito a lo que tenemos. Y aquellas tecnologías que tengan evidencia media límite, ¿no es cierto? Que, claro, muestran significancia estadística, pero que la verdad es que tampoco aumenta tanto el porcentaje, y por lo menos, por ejemplo, son mucho más caras, verlas con precaución, ¿no es cierto? Em, y lo otro que es súper importante es seguir avanzando en las técnicas quirúrgicas, seguir avanzando en la tecnología, estar actualizándose permanentemente y siempre estar buscando la mejor evidencia disponible. Yo creo que eso es para todos los lugares, para todos los pacientes. Yo creo que uno siempre tiene que estar en miras de poder mejorar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pauli. Muy buen resumen. La verdad que ordenadito y me gustó bastante el resumen. Así que felicitaciones por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los panelistas? ¿Alguien tiene una pregunta para hacerle a la Paulina? Si no, yo voy a preguntarle al doctor Larach si usa el score de filtración o lo ha usado alguna vez. Al doctor Barrera, doctor Belolio, ¿lo han usado alguna vez? Rutinariamente no lo uso. Ujú. O sea, no lo aplico como sacar la tabla y hacer el score completamente, pero uno empieza a ver en pacientes de alto riesgo o pacientes que intuitivamente son que tienen alto riesgo, cuando empieza a ver pacientes más viejitos, desnutridos, con tumores grandes, sí, a esos pacientes les hacemos el score directamente, pero a todos, no, generalmente no. Vamos dirigidos a Ujú. los que nos impresionan como de alto riesgo y si tienen un score muy alto, optamos por hacerle una ileostomía de protección. Doctor Barrera. No, yo no uso el Color Liquid Score. El que yo uso es la calculadora de riesgo del Colegio Americano. Y ese también Ah, informa de licencia riesgo de licencia en la cirugía intestinal. La gracia ¿y por qué por qué uso esa calculadora? Porque tiene la gracia de que te da una opción de ajustar el riesgo por la percepción que tiene el cirujano como ve el paciente. Hace un cálculo estándar y después uno puede ajustarlo sobre si la impresión que te da el paciente es que tiene un poco más de riesgo o que tiene mucho más riesgo del que te informa la calculadora. Así que ese es el índice que utilizo. Felipe. Sí, probablemente me sumo un poco más a lo de Andrés. Probablemente son los factores que uno tiene un poco en la cabeza, quizás no tan estructurado ni con puntaje. Pero sí, uno siempre está atento a todos los factores que pero mencionaba y que forman parte del score. Sería quizá interesante eh, aumentarle, Nelly, a ese trabajo de la INDISA. Me parece súper buena opción pensar en hacer alguna cosa multicéntrica y de alguna forma sea capaz que resulte algo interesante. Puede ser una propuesta a lo mejor que salga de acá de repente. Eh, Voy ahora a darle la palabra a Pilar, las damas primero, y que nos cuente un poco qué es lo que su empresa está de alguna forma investigando, qué evidencia tienen, qué nos puede mostrar de innovación con respecto a, a, a la prevención de filtración. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por invitarme. Yo creo que en medio de tantas
de tantos factores, muchos de ellos no modificables que nos pueden llevar a complicaciones, es difícil poder innovar, traer nuevas cosas para tratar de evitar sobre todo una complicación tan compleja como son las fugas de anastomosis. Yo creo que en este caso nosotros nos hemos enfocado en tres cosas específicas, y es mejorar la perfusión, mejorar la presión que se hace sobre el tejido, y también mejorar la presión y la fuerza que se hace cuando uno retira los aparatos al hacer la anastomosis. Eso, la búsqueda de lograr de perfeccionar esas tres cosas, nos ha llevado a la tecnología del tri-stapling. El tri-stapling se basa básicamente en una conformación que es un poco, tiene como un declive, ¿sí? Y tiene tres líneas de grapas, y dentro de esas tres líneas de grapas, lo más importante es que las grapas van aumentando en tamaño. Es decir, las grapas que están más cerca de la anastomosis como tal, de la línea de corte, son unas grapas más pequeñas y van aumentando en tamaño. Esto permite lograr varias de esos tres puntos que les comenté. Perdón, Eh, perdón que pregunte, pero eso es con respecto a la altura de las grapas, ¿no? con Y respecto a la que altura. en el fondo, y la presión que hacen de alguna forma sobre el tejido. Sí, Ya, señor, exactamente. Entonces, esa primera grapa, que es un poco más pequeña, lo que hace es que tiene una mayor presión en el sitio donde más se necesita, que es exactamente, digamos que cerca a la línea de corte, pero de ahí en adelante las otras dos grapas son un poco más grandes. ¿Y eso en qué redunda finalmente? Los estudios muestran que al final el tejido vascular que rodea esos sitios donde se hizo el corte y donde se hizo el grapeo son más activos. Eso quiere decir que hay más vasculatura ahí indemne. Y aparte de eso, la presión que se hace al estar, cuando se está haciendo como el disparo de la grapa, al estar dividido en esas tres líneas de grapa, hace que la presión se disemine un poco más, de forma más uniforme, y el tejido se lesione menos por esa presión. Otra cosa importante es la retirada del aparato, porque también muchas veces la fuerza que se hace al retirar el aparato puede dañar o puede, digamos que, lastimar un poco esa línea de sutura. Entonces, la forma, digamos, que tiene el aparato y la disposición, que es como rotatorio, un poco ladeado, hace que al liberarla y al retirar el aparato, ese retirar del aparato sea mucho más sutil, por decirlo así. En últimas, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un tejido que va a quedar mucho mejor vascularizado, lo cual nos va a disminuir tasas de estenosis, tasas de fuga, tasas de infección, digamos que una gran cantidad de factores que dependen de un tejido bien vascularizado, y un tejido que va a estar menos maltratado por la forma como nosotros, digamos que, disipamos la presión que se ejerce. muchas gracias. Doctor Pablo Cubillos, cuéntenos un poquito de la tecnología de Johnson y Johnson. Sí, ¿Qué vale. innovas? Muchas gracias y me sumo un poco bastante a lo que decía también la doctora Ceballos recién y lo que dijo la doctora Vara en un comienzo. O sea, pensar que existe como la bala de plata, por decirlo de alguna forma, y que a través de una sola solución vamos a lograr impactar definitivamente en disminuir, en este caso, el contexto de la filtración o la fuga anastomótica, es algo que es inadecuado. O sea, y de hecho por lo mismo, hoy día todos los protocolos, todos los avances incluyen desde el control y el cuidado del paciente prequirúrgico, durante la cirugía y posterior a esta, y muchos de los esfuerzos de la compañía están, si bien por un lado en el desarrollo de los dispositivos, y ahí voy a hablar de eso, también está en todo lo que corresponde a cómo poder lograr que el paciente reciba todos los cuidados que correspondan y acompañar un poco en eso. Por lo mismo también hoy día están todas las plataformas digitales para poder hacer este tracking y este
mapeo del paciente a lo largo de, para con tal de asegurarnos de que se están cumpliendo con los distintos protocolos que han demostrado este impacto. Y lo otro que también es súper importante es el conocer, aparte de conocer al paciente, conocer también los dispositivos que se vayan a utilizar. Creo que eso es algo muy importante respecto del entrenamiento que los clínicos puedan llegar a recibir, y esto cobra relevancia cuando vienen ocupando uno y aparece una nueva versión y o bien pasan de una marca a otra. Que haya ahí un buen entrenamiento y un buen conocimiento respecto de las diferencias que tienen de uso los dispositivos. Ahí siempre recuerdo una carta de la FDA y respecto de eventos adversos en pacientes que habían significado complicaciones mayores de ello. Y las grandes recomendaciones que hacía la FDA era entrénese con el dispositivo que va a utilizar, conózcalo y sepa las diferencias que tiene este con respecto a otros, porque muchas veces por no seguir las instrucciones del dispositivo se provocan eventos adversos mayores. Y pasando un poco a innovaciones de los dispositivos, evidentemente cuando estamos hablando de dispositivos de grapado, al final del día lo que estamos hablando es de una zona de compresión que está reemplazando a la sutura histórica. Y si estamos hablando de una zona de grapado, una zona de compresión, el cómo se forma esto es por lejos muy importante, que haya una estabilidad durante todo este proceso, mientras las grapas son insertadas luego durante el paso del cuchillo, etcétera, que haya una estabilidad de todo este dispositivo, de toda esta parte mecánica, es importante porque si es que esto está sometido a las tensiones que nombraba la doctora Vara, etcétera, y también no hubo una buena preparación del tejido antes del disparo, evidentemente también los resultados que se van a tener no van a ser del todo buenos. Entonces, ahí aparecen múltiples tecnologías, aparecen los tipos de recarga, aparecen el tema de la altura de las grapas, ¿no es cierto? Aparece también cómo se controla el tejido mientras se está disparando, y ahí están las recargas GST, etcétera. Pero también lo que han mostrado los últimos estudios, y eso independiente del tipo de cirugía del que estemos hablando, y de hecho hay un metaanálisis publicado hace poco respecto a circulares, cuando hablamos de endograpadoras energizadas circulares, ahí también hay un salto comparado con cuando hablamos de endograpadoras manuales. Entonces, si es que estamos hablando de endograpado, tenemos que, como digo, preparar muy bien al paciente, preparar muy bien el tejido para llegar al momento del grapado, y luego en el grapado ahí obviamente hay algunas diferencias entre un tipo u otro de endograpadora que se pueda llegar a utilizar. Eso es lo que yo creo que es importante comentar. Muchas gracias a ambos. Eh, Consulta para Alejandro, para Andrés, para Felipe. Eh, ¿Alguno tiene alguna experiencia usando verde indocianina? Sí, nosotros sí. Nosotros tanto en el hospital como el doctor Cristian Gallardo en la Clínica Red Salud y yo en Clínica Universidad de los Andes hemos hecho algunos, o sea, varios pacientes con verde indocianina, tanto en cirugía laparoscópica como ahora en cirugía robótica. Eh, y lo utilizamos tanto en anastomosis de colon izquierdo como en anastomosis de colon derecho. También la utilizamos en la anastomosis ileocólica, que es una anastomosis que uno habitualmente considera bien irrigada, pero de repente se lleva sorpresas cuando usa el verde indocianina. Y sumando todos los casos, la última vez que lo revisamos, tanto en los casos de Cristian como en los que he hecho yo, tenemos más o menos entre un 8 y un 9% de cambio del sitio de sección eh, proximal del colon, y en una anastomosis de colon derecho también cambiamos el lugar de donde íbamos a hacer la anastomosis. Así que sí, nosotros lo utilizamos. Ahora, afortunadamente, logramos incorporar en el hospital el verde indocianina al arsenal farmacológico, así que vamos a poder usarlo de rutina ya. Doctor Larach, doctor Yo lo he Bellone. usado ocasionalmente y, y no he notado grandes diferencias, pero la verdad es que mi experiencia es muy limitada. No, lo he usado por estos años, pero muy ocasionalmente. No, yo también, muy ocasionalmente, aquí en el hospital, si bien es cierto, está disponible, no, tenemos la marca del doctor Zúñiga que nos dice que siempre tenemos que revisar la marginal. Bueno,
Personalmente tampoco tengo mucha experiencia, he hecho unos casos así ocasionales, eh, ayudando al doctor Lanzarini, que está tratando de desarrollar la técnica. Hicimos unas pruebas en colon y la verdad que efectivamente se marca muy bien la zona de sección proximal. Así que creo que es un aporte. Hay que tener algunos cuidados con respecto a los tiempos. Si uno se le pasa el tiempo venoso, el cuento es un desastre y se confunde todo. Tiene que ser en el tiempo arterial. Por eso es lo que dijo muy bien la Pauli entre minuto y medio y 3 minutos y medio. Me gustaría saber qué opinión tiene o si alguien en el panel. Andrés, levantaste la mano. Ah, sí, no, era para hacer otra pregunta en realidad en relación a otras Sí. técnicas o técnicas quirúrgicas. Ujú. Porque de las cosas que uno puede hacer para manejarla o minimizar el compromiso de licencia de la anastomosis son manejar factores del paciente, ¿cierto? Algunas nuevas tecnologías, los TRI versus los dos staplers, eh, que suenan teóricamente bonitos, pero todavía hay que demostrarlo en grandes estudios. El verde endocianina, ¿cierto? Los flaps, que yo no lo he usado nunca, los flaps de momento son viejos, pero no lo he usado nunca. Pero hay hartas técnicas quirúrgicas simples que uno puede ocupar en el día a día, ¿cierto? Por ejemplo, suturamos o sobresuturamos las líneas de sutura mecánica. Eh, ¿cuántas veces cruzamos líneas de sutura? Por ejemplo, en la anastomosis tipo Barcelona en la derecha o en las anastomosis colorectales. En las anastomosis colorectales las hacemos al medio o nos comemos una oreja, porque parece que comerse una oreja, dejar solamente una oreja al lado de la anastomosis disminuye también los riesgos de recurrencia, o incluso hacer anastomosis donde uno se pueda llevar las dos orejas hacia adentro del stapler, o hacer anastomosis con un single stapler tipo el Spinelli, que también parecen tener menos. Yo creo que hay harto espacio también no solo en tecnología, sino también en la técnica quirúrgica. No sé qué opina el resto, si alguno usa eso. Yo hoy día estoy no 100% convencido, pero estoy suturando casi todas las líneas de corchete encima, por sangrado y por dehiscencia. Duermo más tranquilo. Y trato dejar una oreja o dejar cero orejas en la anastomosis colorectales. No siempre me resulta. No sé si alguien hace alguna de esas cosas. O sea, yo también lo hago, Ale- digamos, pero es curioso, digamos, porque la anastomosis que tiene más riesgo de licencia es la colorectal baja, y esa no la reforzamos porque no podemos. Quizás con el robot pudiera ser más Pero la fácil, protegemos. pero claro, queda protegida. Pero en el fondo no evitan la dehiscencia. Entonces, estamos sobresuturando las anastomosis que tienen menos riesgo de dehiscencia. Es una cuestión curiosa. Lo dejo ahí en la mesa, ¿no? Con respecto a técnicas, yo con anastomosis en recto bajo single stapler con la técnica Spinelli no tengo ninguna experiencia. En el hospital el que hace esa técnica es el doctor Cristian Gallardo, y hasta aquí nos ha ido bien en los casos que él ha hecho. Eh, con respecto a las colorectales grapadas, yo estoy de acuerdo con Andrés, yo trato de llevarme una oreja. Y me da la sensación de que probablemente el punto más crítico es el de cruce de las dos líneas de grapa, la lineal con la circular. Y al cruzar sobre solamente una línea, eventualmente pudiera disminuir el riesgo de licencia. Así que yo trato de llevarme una de las orejas. Llevarse las dos es un poquito difícil, sobre todo en el recto medio, que es más ancho. Eh, un elemento que sí consideramos para realizar la resección, perdón, la derivación del tránsito, eh, a pesar de ser una anastomosis relativamente segura, es el número de disparos para cerrar el muñón rectal. Cuando hacemos más de 2 disparos, lo protegemos de rutina. Esas son las precauciones técnicas que nosotros tomamos. Perdón, ¿lo proteges cuando haces 3 o más? Entonces, Más 2, 3 o más. ya, 3 o más. Perfecto. Yo personalmente
no hago nada de eso. Hago la anastomosis en el medio y me quedan siempre los dos cachos, las dos como bordecitos. Nunca les pongo sutura, salvo que filtren en la prueba neumática. Esa es otra cosa que les quería preguntar. ¿Todos hacen prueba neumática? ¿Usan rectoscopio, usan una jeringa, una sonda, usan colono? Si puedo, colonoscopio. Si no, rectoscopio o sonda. Ujú, Sí, también rectoscopio rígido de rutina, porque además nos permite medir la distancia a la cual queda la anastomosis del margen anal. ujú, Y ese otro elemento importante, ¿ah? Uno de los primeros trabajos que evaluó verde indocianina, comparó distintas técnicas para evaluar la indemnidad o la irrigación de una anastomosis colorectal y comparó la prueba neumática, comparó la visión endoscópica y comparó el verde indocianina. Y si bien aparentemente el verde indocianina es un poco superior a las otras dos técnicas, cualquiera de las que uno utilice es mejor que no hacer nada. ¿Ya? O sea, si no tienes verde indocianina, hazle prueba neumática y mira endoscópicamente la anastomosis. Ahora, si tienes el verde, utiliza el verde porque aparentemente es el mejor. ujú. Tengo aquí algunas preguntas del público. Dice, en mi experiencia, las anastomosis mecánicas han filtrado más que las manuales. No dice si es colon derecho o izquierdo, no dice nada. ¿Qué ha ocurrido en su experiencia personal? ¿Cuál cree que es el factor? Doctor Larach, doctor Barrera, doctor Belolio. Yo creo que no, en mi experiencia no me han filtrado más que las manuales. Me han filtrado todas, de alguna forma u otra. Eh, pero no, me siento cómodo. Lo que pasa es que hay que ser obsesivo en que quede bien hecha, como uno la haga, digamos. Con stapler, sin stapler, con puntos, sin puntos. Hay que ser bien obsesivo en fijarse en todos los factores técnicos que mencionó la doctora. Que la anastomosis llegue bien, que quede bien irrigada, que quede bien libre de tensión, etcétera, etcétera. El verde endocina es una forma, la otra forma yo, por ejemplo, yo en general corto los mesenterios en el tiempo laparoscópico antes de hacer la exteriorización para cuando saco el sigmoide o saco el recto sigmoide no estar traccionando el mesenterio porque ahí uno daña los vasos pequeños. Siempre le he tenido harto terror a la tracción en la cirugía laparoscópica y en la cirugía abierta también. Son cosas que hay que fijarse. Y cuando uno los deja cortados antes, como la indocianina del pobre, uno eh, abre y hace la anastomosis 15 20 minutos después de haber seleccionado los vasos y se ve muy bien demarcado el segmento. No es cortarlo al tiro, pelar el mesenterio y hacer la anastomosis eventualmente en un segmento que quedó mal irrigado. Pero sí, yo creo que son múltiples factores que tienen que ver con la obsesión de hacer una anastomosis bien hecha. Hágalo como uno lo haga. A mí, por ejemplo, en la clínica alemana, las anastomosis derechas las hace Sebastián Pradenas todas a mano y le quedan fantásticas, digamos. No tengo nada que alegar, no son ni mejores ni peores que la anastomosis mecánica. Simplemente que quedan bien hechas. Ujú. Aquí hay una pregunta del doctor Miguel, también siguiendo un poquito con lo del verde indocianina. Dice, una pregunta a los panelistas que usan verde. Doctor Barrera, para usted. Siempre se menciona como un logro el cambio del sitio de anastomosis, pero en rigor no se sabe si no hubiese cambiado el sitio de punción, si iba a filtrar o no, antes de. Lo que sé es que cuando ha cambiado no ha filtrado. Me Sí, y ahorré esa duda. aparentemente, sí, y aparentemente y si lo tomamos así como más en general, los trabajos muestran que los de verde indocianina filtran menos. Exacto. Exacto. Probablemente, Entonces, claro. probablemente por esa razón, porque es un segmento isquémico que yo no lo Claro. puedo ver a ojo desnudo y Ujú, que lo estoy diagnosticando con el verde. ujú. Pero son Vamos. trabajos. Sí, son.
Las diferencias Sí, sí, son, eso es lo que a mí me llama la atención de las tecnologías en los últimos años. O sea, cuando uno mira, el verde de indocianina está dando vueltas hace 15 años, 20 años atrás. ujú. Y todavía está buscando el espacio. ¿Ah? No es una tecnología que suena a todas luces relativamente barata, simple, qué sé yo, eh, y que la podríamos aplicar todo, pero no se crea un espacio 100% en nuestro arsenal porque parece que funciona. Lo que pasa es que en nuestro medio, pero en algunos otros centros, en Estados Unidos, se usa de rutina porque es mucho más barato. O sea, el verde indocianina ya cuesta $20, acá cuesta 150 lucas. Entonces, eh, eso también. Lo otro que inicialmente las torres que tenían la luz cercana al infrarrojo eran bastante más caras, ahora están bastante más baratas y la gran mayoría de las compañías las están vendiendo al mismo precio que venden la torre con la fuente de luz corriente. Entonces, es algo que se está acercando más al acceso eh, al acceso de todos los lugares. En el hospital nosotros tenemos dos torres ya. La primera la conseguimos hace 8 años y este año nos llegó la segunda. Y además tenemos el robot que también nos permite hacer verde indocianina. Yo estoy de acuerdo con Y hay Alejandro, probablemente va a empezar a formar parte del arsenal más bien básico, pero así todo yo creo que lo interesante es que es más que simplemente la isquemia. Frente a la pregunta de si filtran los pacientes con verde, por supuesto que filtran los pacientes con verde. mm, Sí, y de ahí nos sumamos un poco a, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la microbiota? ¿Cuál es el rol de la estrategia de anastomosis? ¿Serán dos? O sea, yo creo que, como bien dijo el doctor Cubillo, apostar todo a solamente el verde o a solamente el stapler es un error. Al final del día, y volviendo un poco a lo básico que dijo el doctor Larach, esto es hacer las cosas de la manera en que uno sabe hacerlas bien y preocuparse de manera obsesiva de que se logre hacer de buena manera, sea verde, sea stapler. Al final del día, yo creo que hay muchos detalles que da un poco la experiencia y la evidencia de cómo lograr de que esa filtración baje, pero incluso en eso, incluso aunque tengamos el mejor escenario, nunca va a ser cero. aquí hay un par de preguntas más con respecto al verde indocianina. Hay una, Paulina, que es con respecto a la dosis y la plataforma que se utiliza. Se la puede mandar directamente porque está en tu presentación. ¿Le contestas tú, por favor? Sí, Y yo le contesto. hay otra que dice si se utiliza verde indocianina vía ureteral, de tal forma para ver el uréter. ¿Alguien ha tenido experiencia en eso? A mí me tocó un par de veces con ginecólogos operando endometriosis. Efectivamente pusieron indocianina en el uréter y la verdad que brilla como si tuviera de esos stent iluminados, que también es como el equivalente, digamos. Se ve muy bien el uréter. No sé si alguien más tiene alguna experiencia en eso. Se ve Si no, bastante bien el uréter. A veces no es necesario colocarlo por vía ureteral. Se puede colocar con más bueno, tiempo, con más antelación. Y la otra utilidad que tiene es la identificación de la vía biliar. Para la vía biliar es espectacular Y las ujú. meta hepáticas. también. Y te lo Y digo lo como otro, y lo otro es que en colon derecho, además de evaluar la irrigación, permite hacer una mejor disección linfática. pero hay que Muy inyectarlo casi bueno, 24 horas antes en el sitio Claro, de 12 claro. 24 horas antes en el sitio del tumor. exacto. Acá hay otra pregunta, algo técnica para el doctor Barrera o el doctor Larach. Dice, ¿alguna opinión sobre la longitud del stapler lineal para la anastomosis en colon derecho? Eh, Hay algunos que sugieren que el tamaño sí importa pues, y que hay que hacerlo con un stapler más largo, que mientras más largo sea la línea de corchete, menos es la probabilidad de dehiscencia. sí. Yo prefiero, al igual que Andrés, Stapler más largo. eh, y también por una razón práctica. Yo no hago la técnica clásica, que es utilizar un lineal cortante y después
una sutura lineal tipo TA para cerrar el cabo distal. Yo utilizo un lineal cortante para los dos, entonces al utilizar una carga más larga, me permite cerrar ese segundo disparo con un solo corte. Ujú. De acuerdo, hace técnica Barcelona clásica. Ya. Eh, Felipe, ¿tú estás la haciendo intracorpórea en la derecha? ¿Perdón? No, Felipe. doctor Sí, sí, Belolio. yo de manera absolutamente poco estandarizada trato de que, o sea, uso un stapler de 60. No siempre entra completo, pero yo trato de que entre por lo menos 40 milímetros para poder hacer el disparo. Ujú, Yo también la estoy haciendo intracorpórea, pero con el de 60. Y la brecha la estoy Si suturando. logro pasarlo a 60 bien, pero a veces en el fondo el cálculo, yo meto la pistola vacía para hacer el cálculo de los 60 milímetros, para hacer en el fondo preparar los asas ¿Dónde hacer, para hacer la dónde hacer anastomía. la colotomía? Claro. ujú. Sí, interesante. No lo había hecho, no se me había ocurrido. Buena idea, Felipe. Eh, sí, nosotros hacemos intracorpórea en robot de rutina, ¿Con stapler o con manual? no con Stapler. Yo la paroscópica Hay una, intracorpórea también. Me siento más cómodo de nuevo en lo mismo, en la tracción de los mesos, sobre todo en los gordos y en los cronos. ujú. Oye, hay una última pregunta aquí en el chat. Dice, preguntan acerca de experiencia en patología de colon por Chagas, dólico, megacolon, por las características anatómicas de esta patología. ¿Alguien tiene alguna opinión especial sobre megacolon Chagas? Yo puedo Chuta, decir que tengo la yo, sensación de que filtran más. sí, yo le preguntaría al doctor Banura, que, sí, que parece que Sí, está en la ¿ah? audiencia, digamos, que Pero no sé si... probablemente él tiene más experiencia de todo el auditorio. Pero sí, yo también tengo la idea de que filtran más. Hay un trabajo, y si no me equivoco es de la Mayo, que debe estar publicado hace unos 15 años atrás, que comparaba las anastomosis iliorectales después de una colectomía total, dividiéndola por tres etiologías: por los cánceres, por los megacolon, que ellos tendrán megacolon idiopático, no tendrán chagas, y por enfermedad inflamatoria. Y notaban una diferencia significativa en la filtración. Obviamente el cáncer era el que filtraba menos, después el megacolon y después la enfermedad inflamatoria. Pero yo tengo la idea de, al igual que Mario, que la, la filtración, sobre todo con anastomosis mecánicas, en megacolon es más frecuente. ¿Hay algo para Pablo o Pilar? ¿Hay algún rol de la altura de los corchetes en megacolon? Pensando en el grosor de la pared, la hiperplasia, la hipertrofia de la muscular. Sí, eh, tal cual. O sea, uno, obviamente, el tema de la perfusión y cómo lograrla y mantener es súper importante. Hay una revisión que fue de Cochrane, que he hecho también hace como unos 10 15 años, en que comparan lineales cortantes con sutura manual para anastomosis ileocólica en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, y esa sí demuestra beneficios particularmente para la fuga anastomótica en el contexto de uso de suturas mecánicas comparado con suturas manuales. Para los otros outcomes no mostraba ninguna diferencia beneficiosa o no, pero y el resto sí. O sea, también en distintos tipos de estudios lo que se ha visto es que un poco más de compresión logra menores resultados de fuga comparado como con una compresión promedio que uno pudiese decir. Eso. Sí, Ujú, y en gracias. general digamos que para enfermedad inflamatoria, lo que comentaba de el grado de presión que se genera sobre el tejido, que es indispensable, y la otra cosa importante es que al, al- el tamaño los tamaños de las grapas, a ser diferentes, pueden abarcar más
como diferentes espesuras de tejido. Y eso puede tener una implicación positiva, sobre todo en este tipo de pacientes que son pacientes más retadores por las condiciones anatómicas que tienen. Ujú. Bien. Si alguien más tiene algún comentario, Felipe, Andrés, Alejandro, Pauli. Sí, o sea, yo creo que nos centramos mucho en los aspectos técnicos, pero nos olvidamos de algunas cosas. Me gustaría saber en el panel quiénes están haciendo prehabilitación, quiénes están haciendo evaluación nutricional de los pacientes, quiénes están, si están preparando el colon o no están preparando el colon, cómo lo están preparando, eh, y eso antes de llegar al pabellón. Ujú. Sí, brevemente, Ah, rehabilitación generalmente a los mayores de 75, aquellos que tienen alguna causa, no sé, una pérdida mayor de peso, alguna cosa así, siempre que, por supuesto, la lesión permita la espera. Hay un proyecto de una anestesista que se dedica bastante a la rehabilitación, tenemos una unidad que está trabajando bastante en eso, así que sí. Y sobre preparación oral con antibióticos orales y endovenosos también. nosotros lo mismo, prehabilitamos cuando es necesario, hacemos evaluación nutricional habitualmente de los pacientes y preparación, todos los pacientes con preparación anterógrada y antibiótico. Kine también como parte de la prehabilitación incluida. Igual, INE y prehabilitación en los pacientes que están muy comprometidos por la enfermedad, evaluación nutricional y terapia nutricional en los pacientes que tienen alteraciones preoperatorias significativas. Eh, Todos van con preparación mecánica anterógrada y antibióticos orales. Y en las derechas ocasionalmente mecánica la podemos omitir y hacemos solo antibióticos orales. Ujú. ¿Y qué antibióticos están Alejandro, utilizando? Nosotros utilizamos Neomicina, neomicina, metronidazol. metronidazol. sí, nosotros también. Pero más Perfecto. por lo que está escrito, a mí todavía no me convence mucho, pero ¿Quién? ¿Qué cosa? está escrito, pero a mí los estudios que mostraron la utilidad de los mecánicos, de los antibióticos orales, fueron estudios americanos salieron como 5 estudios en la misma época, todos miraron la misma base de datos de SEER de no sé cuántos miles de pacientes, pero no hay un estudio controlado, no es ni de cerca un estudio controlado. Y hubo un cambio importante en la conducta mundial. El péndulo volvió a los antibióticos orales, pero la verdad que nunca cuesta. Ahora, es barato, parece tener poco Sí, efecto sí, es adverso. barato. Y nosotros no lo hemos publicado, pero lo presentamos en el Congreso. Una de las cosas que tenemos pendiente, el doctor Nelson Muñoz, si no me equivoco, presentó en el Congreso nuestra serie. Era una serie de casos y controles, eh, pero los casos eran todos prospectivos. Y demostramos que con preparación mecánica más antibióticos orales había una disminución de la infección de sitio quirúrgico y había una tendencia a menor Menos dehiscencia. filtración. Mm, así es. Hay aquí un par de preguntas más, va a ser la última. Una que está, no sé si, bueno, lo contesta el que quiere, pero dice, ¿con cuánta prednisona anastomosan sin preocupación? Yo digo con cualquier prednisona anastomoso con preocupación. Sí, 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 sí. bueno, sí, Yo, esa es la yo respuesta nunca finalmente de anastomoso sin Felipe. preocupación. Sí, también, Pero también. probablemente uno tiene un Pero grupo de pacientes que tienen 2,5 o 5 miligramos de prednisona y que uno no debiera afectar tanto. Un paciente inflamatorio que viene escalando de 40, o sea, 60 a 40 y te lo tomaste en 20 y ahí sí que yo creo que no lo mm, haría sin preocupación. así es. Y hay una más aquí que dice, ¿evalúan psoas en el escáner preoperatorio pensando en sarcopenia? ¿Cambian la conducta dependiendo de eso? Yo no en particular, pero probablemente como factor único
Si bien es cierto, puede haber cierta evidencia, al final del día es una suma de baja de peso y ahí volvemos un poco atrás a la prehabilitación y a la corrección de todos los factores que se puedan corregir en su momento. Pero así como medir la sarcopenia específicamente no lo hacemos. Sí, No, nosotros tampoco. nosotros lo vamos a empezar a medir ahora. Tenemos una idea con el equipo digestivo de hacer evaluar los resultados en los pacientes que tienen obesidad sarcopénica, que es un problema y es una realidad a la cual nos estamos enfrentando cada vez con más frecuencia, que son los obesos que tienen exceso de peso, pero que tienen poca masa muscular. Poco Eh, músculo. Mm. Y a una nueva pregunta aquí, ¿cuál sería la mejor sugerencia en anastomosis colorectal en reconstitución del tránsito intestinal cuando el muñón rectal está cicatrizado en la excavación pélvica y es poco visible? Doctor Larache. Hay que primero prevenirlo, creo yo. Cuando uno hace un Hartmann, eh, yo suturo, corto con la línea de corchetes el muñón rectal y lo suturo con Prolene y le dejo 2 colas de Prolene largo. Pero además, en los últimos años, casi todos los Hartmann que he hecho los he fijado el recto al promontorio. Cosa de que no se caiga hacia la pelvis y no quede como un acordeón en la pelvis que después en la reconstitución es un parto. Pero cuando ya te encuentras con un paciente que es así, yo creo que hay que tratar de movilizar bien ese recto para lograr enderezarlo lo más posible y eventualmente hacer una anastomosis en la cara anterior, que en general andan bastante bien. Casi no me acuerdo de haber tenido una anastomosis en cara anterior que me haya filtrado en el muñón rectal en reconstitución. Y yo creo que otro tip con respecto a reconstitución de tránsito es que hay que tener disponible staples de menos diámetro, siempre, ¿Ya? porque en general está el recto medio atrófico y muchas veces el 28, 29, 31, el que habitualmente usamos para las anastomosis colorectales nuestras, no entran o entran muy apretados, uno desgarra el recto. Siempre hay que tener disponible un 25 cuando uno hace una reconstrucción de tránsito. Nosotros hemos utilizado hasta 21. Sí, también. 21, oh, valiente. No sabía que existían. Ujú. Bien, creo que estamos en la hora, son casi las 9, así que en vista del tiempo, vamos a dar por cerrada la sesión. Agradezco a Paulina por su presentación, fue una muy buen resumen del tema. Agradezco a Pilar y a Pablo por acompañarnos y mostrarnos la evidencia de lo que sus empresas están haciendo. Y bueno, agradezco la siempre valorada colaboración del doctor Barrera y del doctor Larach y bueno, el doctor Velorio que participó con nosotros como presidente. Así que buenas noches y espero vernos en una Sí, pronta muchas gracias Mario por reunión. esta mesa. Yo creo que este es uno de los temas que siempre nos inquietan, nos preocupan, nos hacen dormir mal. Mientras uno tenga una anastomosis hospitalizada o dentro de los primeros días siempre va a estar preocupado de si va a pegar o no va a pegar. Así que yo creo que cualquier estrategia que uno utilice va a ser que aprenda en el fondo en instancias como esta puede favorecer al paciente, ¿cierto? Así que muchas gracias, Paulina, una excelente presentación. Gracias a Pilar y Pablo por su aporte, y gracias a Andrés, Alejandro por la discusión y Mario por la organización. Así que muchas gracias por esta muy interesante sesión de la sociedad y los dejo invitados el jueves 18 de julio, Estado del Arte en Indicaciones Quirúrgicas de Enfermedades Articulares, organizado por el equipo de la Universidad de Concepción, el Hospital Regional de Concepción, así que están desde ya cordialmente invitados para el 18 de julio, así que nos vemos y un saludo cariñoso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya. Muchas Chao. gracias. Chao, que estén Buenas bien. noches a Muchas todos. gracias a todos. Mm.